Estamos en el living de Ciudad U para hablar de trabajo sexual. El 2 de junio fue el Día Internacional del Trabajo Sexual. Tema controvertido, tema que trae tensiones, que durante largo tiempo se habló, se discutió, se trabajó. Y también en Argentina, viendo si hay legislación sobre eso, si no hay, cómo se resuelve. Bueno, para hablar un poco de todo, para reflexionar y para seguir avanzando en este tema, vino al piso, vino a este living a compartir con nosotros Gabriela Artazo, que viene a conversar con nosotros y a contarnos acerca de su trabajo doctoral. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Gabriela, contanos un poquito acerca del trabajo, porque hablamos de tensiones, de diferencias, pero principalmente queremos también hablar de esto, de las palabras de trabajadores sexuales y prostitución. ¿Cuál es por allí el cruce que hay o los usos y costumbres? ¿Por qué se ve bien dicho trabajo sexual o prostitución? ¿Cómo es este tema? Y prostitución siempre es una palabra que remite a, bueno, como dice el dicho, el oficio más viejo del mundo, ¿no? Carga con un fuerte estigma. Y particularmente, bueno, yo me inscribo en una corriente de pensamiento que es feminismo nuestro americano, es decir, en clave de colonial y nuestra, ¿no? Sí. Entonces, la prostitución como palabra también anida mucho estigma colonial, ¿no? No son cualquiera las personas que han circulado en los circuitos de la prostitución, no son determinados cuerpos, ¿no? Racializados, con determinados colores, ¿no? Hay toda una construcción del estigma, ¿no? Que es la prostitución ligado al ser una puta, ¿no? Sí. Y esa palabra con todo ese peso, que yo incluso lo digo hasta como con reticencia, es lo que un poco la palabra o la nominación de trabajo sexual nos viene como a poner un poco en tensión, ¿no? Entonces, no hablar de prostitución ni de prostitutas, sino de personas que están trabajando en un determinado mercado, ¿no? Que es el mercado del sexo. Trabajadoras sexuales. Y en ese mercado, como en todo mercado, hay distintas lógicas, ¿no? Sí. Operan distintas lógicas. Entonces es bastante complejo el tema de... primero, del enfoque que yo trabajo, no partimos de... Advertimos ciertas discusiones que tienen un cariz eurocéntrico, ¿no? Que son discusiones de otras latitudes, construidas desde otras epistemes, que no tienen que ver con nuestra... Con Latinoamérica. Con Latinoamérica y con el rasgo de la colonialidad, claro, ¿no? Y de la esclavitud. Entonces, en eso la sexualidad tiene otro ribete histórico que ameritaría al menos ponerlo en tensión en esta discusión que parece maniqueada, como de izquierda a derecha, Boca River. Entonces, por ahí hay gente que no se anima a hablar o no se anima a preguntar, justamente porque tiene miedo de ofender a alguien o que se malinterpreten las cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué lugar tiene hoy el trabajo sexual en la legislación argentina? ¿En cómo se encuentra? Y en general se dice que nuestra Constitución es per se abolicionista, ¿no? Que digamos no avala ni legaliza ningún circuito en donde se circula el sexo como producto que se compra y vende. Empero se puede ejercer de manera autónoma sin revestir eso ninguna pena jurídica, ¿no? Yo puedo hoy ejercer el trabajo sexual y no por eso ir presa, digamos, en términos así como muy nominativos, ¿no? Pero todos sabemos que las normas se interpretan en rigor de quienes las aplican. Entonces digo, las instituciones, la policía y demás han hecho un poco de la legislación más bien abolicionista una legislación prohibicionista, ¿no? Los códigos contravencionales que delimitan zonas rojas, pero en general esa es nuestra Constitución, digamos. Sí. Ahora, cuando se inicia Susana Trimarco su lucha en contra de la trata de personas con fines de explotación sexual, ahí se genera la primer gran disrupción, ¿no? Porque se penaliza sí la figura del proxeneta, si bien ya venía penalizada, ahora reviste como de otro tipo de delito de aún mayor gravedad que puede ser incluido como trata de personas. Bien, hablamos de trabajo sexual y muchas veces también surge esta tensión de la libertad de ejercer el trabajo sexual y también surge el concepto de vulnerabilidad de aquellas personas que están ejerciendo ese trabajo sexual. ¿En qué categorías o cómo en el estudio de ustedes, cómo ingresa el concepto de vulnerabilidad para ver y para analizar el trabajo sexual? Bueno, primero te cuento, yo soy trabajadora social, o sea que mi cercanía con la asistencia y con la vulnerabilidad, ahora hace un tiempo estoy en investigación y también ejercí mucho tiempo el trabajo social, entonces esta cercanía con la asistencia a nosotros nos llevó a pensar a la prostitución
¿no? Y al trabajo, como desde dónde se cuadran las políticas que tienen por foco asistir a esta población, ¿no? Entonces, las políticas asistenciales que no ponen el foco en el sujeto que se protege están anidadas en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Son, digo, lo que está en discusión ahora, los planes sociales, ¿no? Y ahora, ¿quiénes son los protegidos, ¿no? Y eso, los protegidos son los trabajadores, trabajadoras formales que el Estado incluye dentro de su sistema de protección social. Entonces, pensar una legislación, digo, en clave nuestra americana, implica también advertir estos matices, porque también hay otros estigmas que se empiezan a reeditar en cuanto vamos pensando la política pública. Entonces, ¿por qué trabajo sexual y no prostitución? Porque remite a la figura de trabajador, trabajadora, entonces ya cuadra pensar en un sistema de protección. Ahora, la atención está en cómo regulamos a la patronal, ¿no? Que la patronal es muchas veces delictiva, ¿no? Digo, no el consumidor que va, consume, ¿no? Transacciona uno a uno, momentáneamente, digamos, uno a ¿no? uno, sí. Distinto cuando hay un entramado institucional, y digo entramado institucional porque son organizaciones que funcionan hace mucho tiempo y que tienen por fin esto de captar y circular cuerpos en estos circuitos de trata, ¿no? Y el mercado en eso, las lógicas que operan están ahí conviviendo, ¿no? Sí. Entonces, ese es la gran tensión, ¿no? Porque no es solamente un Boca River, ¿no? Cuando uno legisla y piensa en normas que van a comprometer políticas públicas y recursos del Estado, tiene que haber un compromiso justamente con los más vulnerables, de no recaer por querer sacar cosas rápido o por no darse lugar a la discusión, ¿no? Esto fue lo mismo a la ley de medios audiovisual, tantas cosas que deberían ser discutidas en foros ciudadanos donde todos podamos opinar, no deberían ser discusiones de 2 o 3 grupos, sino que debería ser un poquito más amplia. Bueno, Gabriela, seguramente quedan como muchos más entramados y muchas más cosas para hablar sobre el trabajo sexual. Es un tema en donde podemos profundizar, seguramente estaremos invitándote nuevamente a Ciudad U, te agradecemos por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y todos pueden también consultar este trabajo de investigación y ser parte y empezar a entender cómo hablar de trabajo sexual en Córdoba, en Argentina, en el mundo.